Y, Eugenio, muchas gracias. Nos pedías un recuerdo de nuestros padres asistentes al Congreso de Múnich, al Congreso del Movimiento Europeo. Un recuerdo y una valoración. Yo no había nacido, mis hermanas sí, eran pequeñas, pero tengo un recuerdo muy vivo porque nuestro padre dedicó mucho tiempo a explicarnos de forma minuciosa y detallada qué fue Múnich, qué significó Múnich, cómo había llegado él a Múnich. Para ponernos en situación, al Congreso del Movimiento Europeo, mi padre ya llegó como europeo. Llevaba casado años con mi madre, Ingrid, de Suecia. En aquellos años la distancia física como país más alejado dentro de Europa no era nada comparada con la distancia cultural que podía haber entre España y Suecia. Mi madre, que había viajado por todo el mundo, que hablaba 5 idiomas, que procedía de un país con un desarrollo económico en aquel momento vibrante, un desarrollo social, una cosmovisión, pues contrastaba con un español de la posguerra, de una familia muy culta, de juristas y políticos, pero donde la diferencia era ostensible. Sin embargo, había un proyecto común y además siempre manteniendo el respeto a la diferencia y a las tradiciones. En casa vivíamos las tradiciones suecas y españolas con una mezcla llamativa. Y mi padre recalcaba que teníamos que ir todos los años a Suecia a pasar el verano con la abuela, a mejorar nuestro sueco que hablábamos con mi madre y a mantener las raíces. Manteníamos las raíces, las tradiciones, la diversidad en un proyecto común, familiar, pero al final es como Europa. Para él, la palabra diversidad, la palabra proyecto común, la palabra incluso aventura no le era ajeno. Un poco Europa en pequeño. Pero nos sirve para ponernos en situación cómo era uno de aquellos participantes que fueron a Múnich. Pero si después de todas esas conversaciones y recuerdos que él nos explicaba al principio con lenguaje de niños y después con lenguaje de jóvenes y de adultos, yo me quedo con un rasgo clave. Mi padre fue a Múnich con unas grandes convicciones, o con una convicción grande en unos ideales muy formados, anclados en el humanismo cristiano. Y su defensa es lo que le permitió soportar unos sacrificios personales, familiares, profesionales, económicos sin ninguna duda. Y a la postre, pues, la libertad que ya había sufrido, o la pérdida de la libertad que ya había sufrido antes de Múnich en ocasiones, y después de Múnich, pues compartiendo el confinamiento de 9 meses en Fuerteventura con Fernando Álvarez de Miranda, con Joaquín Satrústegui, con Jaime Miralles. Recuerdo que tenían de Fuerteventura era muy grato, eso no debemos de perderlo. Pues esa convicción tenía otro rasgo importante y era la generosidad. Enorme generosidad para asumir unos riesgos de una actividad donde había muy poco que ganar personalmente, donde había mucho que perder. Y una generosidad porque se defendían unos ideales que son los que le hacían soportar esos sacrificios. Y hacerlo sin rencor. Para ponernos en contexto, mi padre pasó la niñez en el Madrid sitiado. Su recuerdo era hambre, hambre, hambre. Nunca dejamos nada en el plato en casa. Él comía las mondas de naranja. Eso y el trauma de ver a los milicianos entrar y llevarse a su padre, los milicianos anarquistas y comunistas, llevarse a su padre a una checa, solo por el hecho de ser diputado de las Cortes
las Cortes del 36, también lo fue mi abuelo de las Cortes del 33, Severino Barros de Lis. Esa vejación de la libertad de su padre por unos y luego de la propia por los otros, nos la contaba sin rencor, pero nos la explicaba muy bien, para que comprendiésemos que esa defensa la hacía por unos ideales que él entendía superiores y por los que valía la pena dejarse la piel. Y eso es el recuerdo que yo tengo de mi padre Jesús Barros de Lis como asistente a Múnich. Él fue allá con unas convicciones en unos ideales que son los que le hacían sobrellevar un sacrificio y un esfuerzo, y lo hacía con amplitud de miras, con la mirada puesta en el futuro y en el bien común de todos. Y nos pedías, Eugenio, una valoración personal de qué supuso el Contubernio de Múnich. Pues mi valoración es que los participantes eran muy conscientes, todos ellos, de la responsabilidad histórica que vivían en ese momento. Sí sabían lo que se estaba jugando. Eran conscientes de que hacía 23 años que había terminado la guerra civil. 23 años en que todavía había heridas abiertas, había heridas, gracias a Dios, cicatrizadas, y todavía cicatrices muy vivas. Había que conseguir pasar esa página. Y lo hacían con esa responsabilidad histórica de a quien no hay que contarle o reescribirle la historia, que es un atentado a la inteligencia, sino de quien ha vivido esa historia y a quien no se la tienen que contar. Y esa responsabilidad histórica la trasladaron al futuro. Responsabilidad histórica con el pasado y trasladado al futuro porque eran muy conscientes que había que trasladar la sociedad a un cambio de régimen, a una sociedad democrática donde todos tuviesen cabida. Y eso lo hacían con la conciencia de que era en Europa, desde Europa y para Europa. Porque España estaba y está y es Europa. En Europa estaba parte de la solución a aquel momento histórico. Y para Europa porque España ha tenido, tenía y tiene siempre mucho que aportar a Europa. Y al Congreso de Múnich acudieron los participantes, cada uno con su bagaje ideológico. No acudieron los comunistas ni los representantes del régimen. Acudieron los que llevaban el bagaje de la libertad. En este caso, mi padre, Jesús Barros de Lis, como Pons, Fernando Álvarez de Miranda, Ruiz Navarro, con el bagaje de la democracia cristiana, aquella de muchos de los padres fundadores del proyecto europeo, de Gasperi, Schuman, Adenauer. Ese grupo numeroso de demócratas cristianos es con el que llegaron ellos a Múnich. Y yo veo Múnich como el momento en el que los allí partícipes pusieron sobre la mesa las piezas de puzzle de la sociedad española. Las piezas que representaban las heridas, las inquietudes, las cicatrices, los ideales, las líneas rojas, las aspiraciones, el futuro de toda la sociedad española. Las pusieron sobre la mesa y les dieron la vuelta, las verbalizaron, de tal manera que ellos comenzaron a engranar esas piezas. Ellos y los que vinieron después, miembros de toda la sociedad española. Y durante años con esfuerzo, con sacrificio, con mucha inteligencia, con generosidad, se fueron engranando esas piezas, conformando la imagen de la España de la transición. Y por eso quiero dar las gracias
al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en especial a sus tres últimos presidentes, a Carlos María Bru, a Eugenio Nassarre, a Francisco Aldecoa, porque los tres han demostrado el querer mantener el hilo conductor de Múnich, el hilo de unos valores, de unos testimonios, del ejemplo de unas personas que, sin duda, estoy convencido, son una lección que puede servir de mucho a la sociedad española actual y futura. Muchas gracias.